Listo. Muy bien, buenos días una vez más para todos los que me ven, a todos los que veo y los que no veo. Hoy voy a compartir con ustedes un texto, pero no lo voy a compartir solo. Voy a poner en práctica algo de lo que estoy aprendiendo en predicación, en escuelitas de predicación. Y ustedes me van a ayudar, por favor. Les voy a pedir que participen y van a participar en gran manera. Entonces, a los que no veo los voy a llamar para que participen y quiero saber, de una vez yo sé si están ahí o no están ahí. Entonces, prepárense, ¿sí? Guillermo, Garzón, Germán, Adriana, Claudia, Vivi, Jessy, Vicky, Diego, ¿sí? Prepárense para poder participar esta mañana. Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Ok. Quiero darle la bienvenida a este encuentro con la palabra. Así le estoy llamando, encuentros con la palabra. Y quiero que esta mañana tengamos realmente un encuentro con la palabra, ¿cierto? Para empezar, me gustaría que miren la imagen. Esta imagen. Y piensen en esta imagen como pruebas. Como una metáfora que vamos a estar haciendo alusión esta mañana y que hace alusión el texto, por supuesto. Pero la vamos a colocar dentro de un contexto de las pruebas. Y para empezar, si podemos pensar en lo que ha sido este año largo, que ha sido para todas las familias, para todos nosotros, una prueba durísima, muy fuerte, ¿sí? Y se añade a esta prueba las pérdidas de toda índole, porque no son solo esas pérdidas de seres queridos. Otros han tenido pérdidas económicas muy fuertes, muy fuertes. Y las cosas cambiaron y cambiaron drásticamente. Para muchos se convirtió en una prueba. Solamente en el saludo, Laurita nos estaba compartiendo, por fin, largo, largo, semejante camino que le tocó andar para poder, ya como dijo, ya está listo el viaje. Todos, de alguna manera u otra, este año largo hemos experimentado pruebas. ¿Por qué no piensan en dónde fue la prueba? Piénsalo. La prueba más dura, más difícil. Piénsalo. Solo que lo piense. De pronto la estás viviendo todavía. No ha terminado. Mi esposita. Todavía no ha terminado. Pues con eso en mente los voy a invitar a que entremos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 12. Vamos a leer estos 4 primeros versículos, perdón, 3 versículos, 2, 3 y 4. Pero vamos a leer para escuchar. Vamos a tratar de escuchar la voz de Dios. Sí, la pregunta que uno le hace al hijo es, ¿me escuchaste? Y la siguiente pregunta que le hace uno al hijo, ¿qué escuchaste de lo que te dije? Entonces, con esa actitud, le voy a pedir a uno de ustedes, por favor, que lea despacio estos versículos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Escuchemos. Muy bien, vamos a leer los siguientes versículos, pero ahora vamos a tratar de meditar. Ya no escuchar, ahora voy a meditar en las palabras, voy a meditar si hay personajes,
Si una palabrita, una oración, una frase que me atrape, solo meditar en esa palabrita. Y le voy a pedir a uno de ustedes que por favor lea el texto del 5 al 8, así tranquilos, despacio, no hay afán. Hernán me dijo que tenía hasta las 12, entonces no se preocupe. No se escucha, Esperanza. Es que Ya se escucha. Ok, bueno, yo lo voy a leer. Dice, y si alguno de vosotros le falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muy bien, ahí en silencio, meditemos. No la meditación que se conoce en el mundo, que es vaciarse y quedar la mente en cero, sino empezarla a llenar de la palabra. Una frase, una palabra, una acción, la misma imagen de el mar agitado, arrastrada por el viento. Eso lo podemos imaginar. La idea es que procuremos ahora identificarnos con todo el texto, con alguna de esas palabras, ponernos en los zapatos. Santiago le está escribiendo a los hermanos y eso quiere decir que también viene para nosotros. El hermano es para el hermano. Entonces, para cristianos, para gente que tiene clara su fe. Entonces, vamos a tratar de con qué nos identificamos de estos versículos. Y le voy a pedir a otra persona que por favor lo lea. Lea los versículos del 9 al 12. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como una flor, como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Muy bien, muchas gracias, Magda. Ahí tratemos de imaginar para identificarnos. Muy bien, tenemos el texto. Hace unos días alguien nos llamó a mi esposa y a mí y nos dijo esta expresión: te queremos regalar algo que te haga falta. Ah, ¿qué tal? Así nos dijeron. Les queremos regalar algo individual a cada uno que les haga falta. Madre, yo pensé, a ver, ¿qué voy a pedir? Es un regalo. Pero esto me suscitó la siguiente pregunta para el día de hoy. ¿Qué te gustaría que te regalara para poder enfrentar
las pruebas o la prueba que estés viviendo. ¿Qué te gustaría que te regalaran? ¿Recuerdas? Así empezamos, que pienses en tu prueba. Pero ahora, esta es la invitación. ¿Qué te gustaría que te regalaran para que puedas enfrentar la prueba? Ahí en silencio, solo piensa. Si quiere, escribe. Me gustaría que me regalaran, escríbelo. Muy bien, espero que a los que no estoy viendo lo estén haciendo. Lo estén haciendo. Con eso en mente, espero que estén viendo las figuras. Están todas conectadas, ¿cierto? Me gustaría que pensáramos en esto. ¿Para quién está escrita esta carta? Miren sus Biblias. Miren sus Biblias. Ojalá tengan dos versiones distintas. Yo les dije que ustedes van a participar. ¿Para quién se escribió esta carta? ¿Qué tal si yo dijera, le doy 100,000 pesos al que me responda? Esto sería rapidito. Mira, voy a hacer preguntas. Todos tranquilícense porque las respuestas están en el texto. No era una pregunta rarísima. Solamente es que observen bien el texto. Entonces les hago la pregunta. ¿Para quién está escrita esta carta? Recuerden abrir el micrófono si alguien está respondiendo. Para los hermanos de la diáspora. Los hermanos de la diáspora. El versículo, ¿en dónde lo encontraste, Germán? En el 1. Muy bien, en el 1. Todos pueden darse cuenta. Otras versiones dice a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Mira, por eso puse el mapa. Estamos en el primer siglo, antes del año 66 de Cristo. Recuerde que el año 66, el Imperio Romano ya tenía bajo su dominio a Judea, pero en el año 66 lo empieza a invadir. Entran en guerra hasta el año 70 que Tito entra y los destruye. Pero antes del año 66 hay vientos de guerra. Hay vientos de guerra. Y parece que Santiago escribe su carta antes del año 66. Es más, él muere en el año 62. Entonces la carta estuvo escrita a mediados del 50 y el Imperio Romano está dominando. Pero ya el Evangelio empieza a extenderse. Ahora, estos que están dispersos por todo el mundo, ¿quiénes son? Judíos que habían creído en Cristo. Muy bien, Mari. Judíos que habían creído en Cristo. ¿Estos judíos de dónde salen que llenaron todo el mundo? Porque es a los dispersos por todo el mundo. Desde Jerusalén. De Jerusalén. Están en Jerusalén. ¿Y qué tenemos como dato para que estén dispersos? Toda la Persecución. La persecución que estaban viviendo por los judíos ortodoxos, que no toleraban a estos judíos que se estaban haciendo cristianos y empezaron a perseguirlos. Esa es una fuente fidedigna de que estos son. Pero hay otra fuente que también nos dice de dónde son, que también son de Jerusalén. ¿Por qué están tan dispersos? Pues había varias dispersiones, ¿no? De judíos, por lo menos. Unas que eran ocasionadas por las persecuciones. Pero hubo una que no era ocasionada por persecución. No, pues... El Espíritu Santo. Muy bien, por ahí escuché a alguien, una voz muy joven, alcancé a escuchar. ¿Ustedes recuerdan el Pentecostés? Muy bien.
el Pentecostés, que venían judíos de todas partes del mundo. ¿Sí? Y posiblemente ahí se hicieron cristianos y regresaron otra vez a su tierra. ¿Sí? Recuerde que los judíos venían una vez al año a las fiestas de la Pascua y se quedaban ahí hasta las fiestas del Pentecostés, la fiesta de las cosechas. Entonces es posible, Alejito, eso, gracias. Es posible que sean de estas dos fuentes, ¿sí? Sean estos que están dispersos por todo el mundo. No te olviden que no está dirigida a una iglesia como las cartas de Pablo. No es a la iglesia de Éfeso, no, es a todas las iglesias. Por eso se llama carta universal y se aplica para todos los tiempos, de todas las, no que las otras no. Muy bien, vamos a seguir. Ahora, ¿usted recuerda cuál era la situación sociopolítica que estaban viviendo? Es más, el texto lo registra. Había una situación no religiosa, ya la religiosa la vimos, persecución por causa de su fe en Jesús, pero había una situación sociopolítica, socioeconómica, que estos hermanos dispersos por todo el mundo estaban viviendo. Hay datos que nos da el texto, y uno de esos datos lo podemos ver en el versículo 9. Los ricos abusaban de los pobres. Muy bien, ricos y pobres. Pero esa situación sociopolítica que se estaba viviendo afuera, que era protagonizada por el Imperio Romano, era como una especie de reforma tributaria. Se impusieron más impuestos y las personas que no podían pagar los impuestos tenían que pagar con sus propiedades de tal manera que se les despropiaban de sus tierras. La situación económica era tan grave, tan difícil, que la gente empezó a quedar en pobreza absoluta. El imperio entraba y arrasaba, quitaba. Y claro, ustedes recuerdan que ellos colocaban a alguien allí en cada estado para cobrar los impuestos y ellos eran los que arrasaban y tenían sus gente con las cuales están amangualadas y despropiaban y se quedaban con esas propiedades. Entonces había una alta aristocracia que se quedaba con las propiedades y había unos poquitos más ricos y unos muchísimos más pobres. La situación económica era dura, la prueba era durísima. Y esa situación social de allá afuera entró a las iglesias. Es que la situación, nosotros no podemos quedar por fuera de las situaciones sociales que vive una nación. Los fenómenos políticos que vive, por ejemplo, nuestra nación, de aquellos que son de esta mano y de aquellos que son de la otra mano, es una situación polarizada allá afuera, entra también en la iglesia, porque en la iglesia también hay. Eso estaba pasando en ese entonces con la situación económica. Habían en la iglesia hermanos ricos y habían hermanos pobres. Hermanos. Entonces, mire cómo los problemas sociales también entraban a la iglesia. Ahora, solo con ese rasgo, vamos a mirar el texto. Ustedes me van a ayudar. Aquí está todo completo el texto del 2 al 12. Van a intentar mirar párrafos completos con una idea completa, con un tema completo. Usted me debe decir de dónde a dónde hay un tema, de qué versículo a qué versículo, luego de otro versículo a otro versículo, me van a ayudar. ¿Cómo están los párrafos constituidos, formados? ¿Qué me dice? Eso lo pueden leer. Abran sus micrófonos. 4, ¿no? Diga. Del 2 al 4 hay un tema completo, que es la prueba. Muy bien, la prueba.
Excelente. Vamos a marcar esto. Vamos a tratar de marcar esto para que usted lo vayan grabando, sabiendo que la prueba, vean lo que hace la prueba, debe tener, produce paciencia y se conecta. La paciencia debe tener su hora completa para que sean perfectos cabales sin que les falte nada. Listos, vean. Ahí tenemos esta primera parte. Voy a marcarla así. Ok, perfecto. ¿Dónde sería el segundo párrafo? Si alguno de vosotros tiene falta. Sí. Del 5 al 7. Del 5 al 7. A ver. ¿Y qué piensas del 8, Mari? Sí, también. Ok. Noten bien que está conectada, ¿cierto? Están viendo todos los demás. Ahí nos vamos sumando. Voy a hacer algo aquí. A ver si puedo. Excelente. ¿Sí? A ver si puedo. ¿Cuál sería el tema? Así como logramos ver y Germán logró ver que arriba son las pruebas. ¿Aquí qué sería? Pruebas arriba. ¿Ahí cuál sería? Falta de Sabiduría. La falta de sabiduría. La sabiduría. ¿Cierto? Espero que la estén agarrando. Sabiduría. ¿De dónde va el otro párrafo? En el chat también están diciendo que pedir con fe, Luis, con respecto a ese párrafo. Ok, pero pedir con fe, ¿qué? Sabiduría. Es sabiduría. Nuestro tema es sabiduría. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? El otro párrafo. Voy a abrir aquí el chat porque veo que algunos me están respondiendo. Excelente. Luis Miguel, el 12 no estaría conectado con el 1, 2 y 3. Ah, ya vamos para allá, Guillermo. Excelente, estás volando. Vamos a mirar el siguiente párrafo. Si es así, Guillermo, ¿de dónde a dónde iría el otro párrafo? Pues del 9 al 11 sería el siguiente. Exactamente. Y sería humildad. Vamos a mirar el hermano de que es humilde de condición, gloria es en salud, pero el que es rico en su humillación. ¿Cuál cree que es el tema? Humildad. Será humildad. Hay dos. Porque habla del que sea de condición humilde. Gloria es en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Y luego viene una metáfora. El humilde y el rico. Humilde y rico. Ok, lo vamos a mantener pendiente. Y el otro es el versículo 12. ¿Cuál sería nuestro temita ahí? Tentación. La tentación. El Ok, resultado- vuelve a aparecer la Perdón. prueba. Yo lo llevaría más a la prueba nuevamente. Noten bien estas palabras aquí, resistir la prueba. Y noten aquí lo que es, Cuando hayáis en diversas. ¿alguien puede leer en otra versión el versículo 2? En la NBI dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Enfrentar. Allá dicen diversas, arriba es enfrentar y abajo es resistir. Resistir. Noten bien eso. Pero muy bien, Guillermo. ¿Qué encontramos aquí? Vean cómo empieza y miren cómo termina. Ahí tenemos que, miren cómo empieza y cómo termina. ¿Cuál es el tema de toda esta sección? Uno hizo la tentación, otro hizo la prueba. ¿Cómo dijiste, Germán? Que
la tentación es el tema, o en otros dice, pues, la prueba. La prueba. Sí, Muy bien. la tentación o la prueba, porque es el complemento directo del verbo Ok. Muy bien. Pero volvemos a rectificar, o mejor dicho, a afirmar que arriba es enfrentar y abajo resistir. Enfrentar y resistir la prueba. Enfrentando y resistiendo la prueba. Así empieza, así termina. Ahí tenemos nuestro tema. Es decir, lo que va a hablar de, en cierta manera, de cómo enfrentar y resistir las pruebas. Entonces vamos a ver qué descubrimos. Para tiempos tan difíciles, para tiempos de prueba, parece que Santiago nos quiere hablar de eso, cómo enfrentar y resistir la prueba. Ahora, les hago las siguientes preguntas. Con esto, ¿qué relación hay entre el primer párrafo y el segundo? Pues yo diría que el que no tiene o no sabe o no tiene las herramientas de cómo enfrentar la prueba, que le pida a Dios. Pero, ¿cuál herramienta, Mari? O sea, si no sé cómo enfrentar la prueba que estoy viviendo, pues tengo que recurrir a Dios para que me dé sabiduría para poder enfrentarla. Ok, ¿y cuál es entonces la herramienta, Mari? Estar La dichoso. sabiduría de Dios. Exactamente. Vean la conexión que hay. Para enfrentar las pruebas, usted necesita sabiduría. Mucho ruido. Sí, es Alejito, si puede cerrar. Eso, muy bien. Entonces, la conexión es esa. Para poder enfrentar la prueba, usted necesita sabiduría. Si no la tiene, pídala. Muy bien, excelente. Ahora miremos cuál es la relación entre estos párrafos y el 9, porque el 9 sí me deja a mí intrigado. ¿Cuál es la relación? Yo creería que la humildad. Es decir, noten bien, si estamos hablando de las pruebas y vimos que el tema, cómo enfrentar la prueba, ¿será que el énfasis ahí es, se enfrenta la prueba con humildad? O mira bien lo que está diciendo, el hermano de condición humilde, así dice, o el hermano que es humilde, ya viene con esa condición, no es una condición que esté diciendo que se requiera para la prueba. ¿Cómo se conecta? Sigamos el hilo de pensamiento. Se enfrentan pruebas, se necesita sabiduría. Pues que tanto el rico como el pobre van a enfrentar la prueba. Muy Pero bien. para el rico, pilas, porque enfrentando la prueba, pues, aunque sea rico, va a perecer si no, pues, lo enfrenta como debe ser, no sé, algo así. Pero estás muy bien, Énfasis en Mari. la actitud. Ujú. Muy bien, Mari. Ojo, para el rico y para el pobre vienen pruebas. Pero ¿con qué actitud la enfrentamos? ¿Sí? Y parece ser que el hermano pobre está teniendo una mala actitud y vamos a ver cuál es su mala actitud. Y el rico también está teniendo una mala actitud. Vamos a ver cuál es esa mala actitud. Pero lo podemos saber. ¿Qué hace el rico o qué creen que está haciendo el rico para enfrentar la prueba? Confiar en su riqueza o apoyarse. Confiar en su riqueza. El que tiene dinero confía en su dinero para poder enfrentar la prueba. Pero miren lo que le está diciendo la metáfora. Mantengámoslo ahí. Y entonces viene el pobre y dice, ¿y yo qué no tengo? Entonces dejémoslo ahí. Al menos ya agarramos la relación que es tan difícil.
¿Y esto qué tiene que ver? No tiene mucho que ver. Recuerden el contexto. El contexto social es de una economía difícil. Y tenemos hermanos ricos y hermanos pobres dentro de la iglesia. Entonces, noten bien. Ahora sí, vamos para el último. ¿Cómo se relaciona con todo lo anterior? Pues es como el resultado de cómo enfrenté la prueba al final, ¿no? Y el premio que recibirá, ¿no? Al que El soporta. premio que recibe, el que la soporte, ¿recibirá qué cosa? La corona de vida. Ah, muy bien. Listo. Entonces ven que sí están relacionados los textos. Es lo primero que quería que vieran, que los textos están relacionados. Si no hacemos eso, no vamos a entender el pasaje. Entonces, vamos a ir con las siguientes preguntas. Voy a cambiar esto a esta forma. Sigo Una compartiendo. Una pregunta también. Señor. Supongo que hay muchas más, ¿no? Que se omiten por razones de claridad, ¿no? Sí. Que también digamos, el texto también nos dice, tanto en el primer párrafo como en el último, que debemos considerarnos dichosos. O sea que hay también una declaración de Santiago muy importante, es decir, entonces, desgraciados sino dichosos, tanto entrando y saliendo. Y dices, debes sentirte dichoso y eso ya te debe invitar a cambiar la actitud. Muy bien, vamos para allá, Germán. Muy bien, gracias. Buena observación, ve. Eso es mirar bien el texto. Entonces vamos a las siguientes preguntas basadas en esa primera sección del 2 al 5. Y no, este no es el primer punto. Aquí hay un propósito. ¿Cuál debe ser la manera de enfrentar las pruebas según el versículo 2? Ahora sí, Germán. Pues primero que todo uno debe sentirse dichoso. Es como cuando le dan a uno, estás en tu momento, ¿no? O sea, tienes la prueba enfrente, bueno, ahora sí, siéntate dichoso porque puedes resistir o demostrar tu fe. Muy bien. Entonces, bienaventurado. Digamos, siéntese bienaventurado de que tienes pruebas. A ver, ¿qué dicen otras versiones? Alejito, es que estás con un ruido de fondo y es difícil. Sé que quieres participar, pero tenemos un ruido. Sí. Entonces, muy bien. Miren otras versiones que dice. En lugar de dicha, en lugar de bienaventuranza. Gozo. Luismi, esta versión, yo tengo la nueva traducción viviente. Ok, versículo 2. En el versículo 3 dice, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Ok, vamos para allá. Mi pregunta es esta, solamente esta. Bueno, alegrarse mucho, dice acá. Alegrarse, pero es que esa es una traducción parafraseada que no es alegría. Realmente no es alegría, porque la alegría me la puede dar un payaso. Pero otro texto, más a la original, ¿qué traduce? En la NBI dice dichoso. Dichoso, otra versión. Muy bien, Laurita. Sumo gozo, sumo gozo. Esa sí es una expresión. Hagamos un poquito de teología del gozo. ¿Alguien recuerda algún texto de un salmo en el Antiguo Testamento? El gozo del Señor mi fortaleza es. Exactamente, es el gozo del Señor. Ese no es gozo mío. A ver, yo pregunto, ¿quién experimenta gozo en medio de la prueba? Pues el gozo también es parte del fruto del Espíritu, ¿no? Es del Señor. Es del Señor.
Entonces, ninguno de nosotros, seamos honestos, experimenta gozo. ¡Ay, qué alegre, qué gozo que voy a...! No, ese no somos nosotros, pero es el gozo del Señor, mi fortaleza es. Mire la manera como se enfrenta las pruebas. Es con el gozo que proviene de Él. Muy bien, vamos con la otra pregunta. ¿Las pruebas qué prueban? La paciencia. ¿Qué prueban? Miren el texto. La fe. Señor, la fe en el Señor fe. Jesús. La fe, la fe. La fe. Y vamos a ver a qué hace referencia Santiago cuando habla de la fe. Si es fe teológica o a qué fe se está haciendo referencia. Esto es importante, ¿sí? Pero prueba nuestra fe. Hay que entender cómo entiende Santiago la fe. ¿Sí? Muy bien, pero en principio eso es lo que está probando, mi fe. Y dejémoslo así, como Esperancita acaba de decir, mi fe en el Señor, mi lealtad, mi fidelidad. ¿Sí? Eso, fe, fidelidad. Vamos a dejarlo solamente así. Ahora, las pruebas de la fe, ¿qué debe producir? Así la paciencia. Exacto. Aquí hay una metáfora. La primera metáfora aparece aquí. Producir, una metáfora agrícola. Es decir, la paciencia, aunque es fruto del Espíritu Santo, esta no es esa paciencia que es fruto del Espíritu. La traducción es constancia. No es la paciencia del fruto del Espíritu, es constancia. Eso es lo que se está probando de su fe. Si tu fe es constante, si tu fe es constante, aunque esté en medio de la prueba, se mantiene, es firme. Eso debe producir la fe. La prueba de la fe tiene que producir. Entonces es un proceso. Esto es como una semillita que se siembra hasta que produzca. La paciencia va apareciendo. Muy bien, sigamos. ¿Cuál es el propósito de esa constancia que en otras versiones traduce paciencia? Llevar a fe y terminar la obra. Llevar a término, La ¿qué obra. cosa? La obra. Su obra. ¿Qué es la obra? La obra del Señor. Miren La el texto. constancia. A la perfección. La perfección. Escuchen lo que dice. ¿Sí? Debe llevar a feliz término la obra. ¿Cuál obra? Para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Ahí está la fe. Una fe que no le hace falta nada. Una fe que no le hace falta nada. Quiere decir que a los hermanos les estaba haciendo falta algo. Su fe no era completa, porque la idea es que sea completa. Perfectos. Ojo con este término. El término aparece 7 veces en Santiago, pero no es perfección moral. Santidad, ¿no? No es perfección. Es integridad. ¿En qué sentido? ¿Cuál era el mayor error que estaban cometiendo estos hermanos en cuanto a su fe? Los invito a que leamos el capítulo 1, versículo 22. Vamos a ver en qué sentido eran incompletos. ¿Por qué tenían una fe incompleta ellos? Y eso es lo que se está probando, para que sean completos, íntegros. Había una cosa que no estaba integrada. Algo les faltaba a ellos para que sean íntegros. Vamos a mirar, versículo 22. ¿Alguien lo quiere leer hasta el versículo
27, por favor, porque ahí está la ilustración bien clarita. Bueno, nueva versión internacional. Sí, perfecto. ¿Sí? Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Notan? Están captando. ¿En dónde están incompletos ellos? En la práctica. En la práctica. Tienen buena teología, tienen buena cristología. Santiago no es teológico, es práctico. El problema es que tienen mucho conocimiento acerca de quién es Jesús, pero en su vida práctica están fallando. Si ustedes siguen leyendo, discriminan, se están discriminando el uno al otro. El pobre empezó a odiar al rico, aún siendo hermanos, y el rico a no fijarse en las necesidades del pobre. Note bien el término en esta versión que leyó Esperancita, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, vean ahí aparece perfecta, para que sean perfectos, que da libertad y persevera. Ese es el término, el mismo término anterior, para que sean constantes. Constancia, produce constancia. Entonces noten bien el error que estaban cometiendo ellos. Divorciaron la praxis de su teología, de su cristología. Entonces necesitaban pruebas, probar su fe para que llegaran a ser íntegros, para que lleguen a ser perfectos. No es perfección moral, es integrar lo que creen con sus acciones. Y ese es el mayor reclamo que hace Santiago en esta carta. Están divorciados. Y no podemos estar divorciados ahí. ¿Sí? La fe es el esposo. La práctica es la esposa. Esas dos cosas no pueden estar separadas. Que no las separe el hombre. Tienen que mantenerse. Entonces vean perfectamente lo que está diciendo. Entonces, ya tenemos, miren el propósito. El propósito de las pruebas es para que yo integre mi fe, lo que he creído, con la realidad. Con las realidades que vive mi hermano, mi sociedad, mi país, que me tiene que llevar a actuar de alguna manera. Pongan en práctica. Entonces, qué bonito esto del propósito, así sencillo, del 1 al 5. Ahí ya tenemos. Pero no olviden la manera. La manera para enfrentar esa prueba tiene que ser con gozo. Porque ¿cuál es su propósito? Que integremos la fe. Que sea perfecto en la fe. Y ya entendimos que la fe. Qué extraordinario. Vamos a ir al siguiente cuadrito. Ya vimos qué significa ser perfectos e íntegros. Ya acabamos de responder esa pregunta. Vamos para la siguiente. Ahora vamos de Santiago 5 al 8. Ya vimos una metáfora, la que produce paciencia. ¿Qué significa sabiduría? ¿De qué sabiduría nos está hablando aquí nuestro querido Santiago? Recordemos lo que acabamos de decir anteriormente. Sabiduría de Dios. Es otorgada por Dios, sí. No es humana. Ok, es sabiduría dada por Dios. ¿Dónde dice o habla de ese tema el mismo Santiago? Porque hay otra parte donde él toca este tema de la sabiduría. Vamos al capítulo 3, versículo 13.
¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Miren eso. Aquí con qué, sabiduría con qué tiene que ver. Con hacer, Luismi. El sabio es el que Con hace, hacer. no el que conoce, sino el que hace. Exactamente. No es la sabiduría griega con la cual nosotros estamos tan permeados. Nos llenamos de títulos. No es esa, es la que pone en práctica su fe. Es la sabiduría para vivir el día a día. Sigamos leyendo, Esposita, del 14 al 17. Dice así: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. A Esa la no fe. es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Note bien eso, son puras actitudes frente al otro. No es conocimiento. Me relaciono con el otro basado en ser pacífico, bondadoso, dócil, compasivo. Vean, son actitudes en mi relación con el otro. Esa es la sabiduría, la que me ayuda a vivir, a relacionarme con el otro, no la que da conocimiento. Entonces, eso es lo que significa sabiduría. Podemos meternos más, pero no es la intención. La intención es que tengamos un cuadro claro de enfrentar las pruebas. ¿Cómo la vamos a enfrentar? Ahora, ¿para quién está disponible esta sabiduría que es de lo alto, es de Dios? Todo el que la pida y la necesite. Si alguien está falto, para el que esté falto de sabiduría. Es decir, en medio de las pruebas hay que saber cómo relacionarnos. Si usted no se sabe relacionar y la prueba te saca de quicio, te trae ira, te hace enojar, te pone en combate, te hace rival del otro, a ver, usted necesita entonces sabiduría, no la tiene. No la tiene. Esto es para el que le haga falta, pero usted se puede dar cuenta si le hace falta o no. Si una pequeña prueba mandas a todo el mundo a la porra, perdonen el término, aquí tenemos un problema de falta de sabiduría. ¿Sí? Recuerda, es dócil, es pacífica, es pacífica. Muy bien. ¿Qué debe hacer para obtenerla? Si me hace falta, ¿qué debe hacer para obtenerla? Pedirla sin dudar. Exactamente. Pedirla con fe. ¿Y qué es pedirla con fe? Sin dudar. ¿Sin dudar qué? Pues que la va a recibir, ¿no? ¿Y de qué manera, Mari? Está bien. Generosamente y abundantemente. Generosamente y abundantemente. Por favor, subrayen eso. No es de a poquito. Es generosa y abundantemente. ¿Y cómo más? Porque ¿cómo la da? Ahí vean, ¿cómo la da Dios? Sin reproche. Sin reproche. Por favor, sin dudar. No, es que Dios a mí no me escucha. Pastor, ¿por qué no ora por mí? Porque a usted sí te escucha. ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? ¿Usted está dudando que Dios te escuche tu oración? ¿Y que escucha más la mía? No. Es que a ti sí te escucha. No. Es que usted está más cerca de Dios. No.
Es que usted tiene un privilegio especial. No, sin menospreciar. No importa cuántos años tengas en el cristianismo, 2 días, 20 años, Él no menosprecia a todos por igual. En este contexto es bien importante. No importa tu condición socioeconómica, pobre o rico, tengas o no tengas, sin menospreciar, la da generosa y abundantemente. Eso no depende de nuestra situación económica, no depende de nuestro estrato social, no depende de nuestro estrato espiritual. No, aquí no hay estratos espiritualmente. No. Esto es para todos. Entonces tenga en cuenta eso, sin dudar. Te da sabiduría para que enfrente las pruebas. Y ya tenemos 2 cosas del cómo. Aquí ya tenemos 2 cosas. Una en la primera parte y otra aquí en la segunda. Entonces, ¿cómo enfrentamos las pruebas? ¿Cuál es la primera? Gozo. Con gozo, sumo gozo. Y la segunda, Sabiduría. con sabiduría. Sabiduría que hay que pedirla. Si me hace falta, pídala, pero no dude. Muy bien, excelente. Vean cómo vamos. ¿Y cómo debe pedirla? Ya lo dijimos. ¿Cierto? ¿Qué ilustra la metáfora de las olas del mar? Inconstancia. La duda. Exacto. A los que dudan. A los que dudan son como las olas del mar. Sí, hoy sí, mañana no. Hoy estoy para allá y no es constante. Recuerde que la constancia viene de arriba hablando. No, su fe no es íntegra. No está completa. Siempre dudando. Hoy sí, mañana. Oiga, con algo tenemos con mi esposa. Permítame en este ejemplo. Para mí sería un pecado, créame. Sería una falta a mi fe que en este tiempo, a estas alturas, dude yo, Luis Miguel Huertas, de que Dios me va a proveer. Cuando yo lo he visto, que desde que estaba en la calle, Él siempre me ha provisto. Me da una esposa, me da unos hijos, me da para sostenerlos, me da un ministerio, me hace un ya. Oye, y a estas alturas que yo empiece a dudar, porque, entre comillas, si estuviera frente a una prueba económica, dudar, no, sería el colmo. Sería el colmo, sería esto, inconstante. Eso está, esa metáfora está ilustrando a los que dudan. Los que dudan son ¿cómo? ¿Cómo dice el texto? De doble ánimo. Uy. Expresa el carácter de aquellos que dudan, son indecisos e inconstantes. Ahí está el doble ánimo. Hoy sí, mañana pues depende con qué pie me levante. Así me va a ir el día, si es con el izquierdo una cosa y con el derecho otra. No, por favor, despójese de eso. Noten algo, ¿por qué es tan importante esto? Miren el versículo 17 del capítulo 1. ¿Por qué usted no se puede levantar con el ánimo dependiendo del pie con el cual se levante? Mire el Porque 17. todo viene de parte de Dios. ¿Lo podemos leer, por favor? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Uy, Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿qué está diciendo de Dios? Mire lo que acabamos de leer y mire lo que estaba. ¿Por qué nosotros no podemos empezar el día con el pie que nos levantamos?
Porque Dios siempre es el mismo, no cambia. Exacto, Mari. Él no cambia. Entonces mañana no nos va a salir con un no. No. Por favor, no. Él es el mismo. Y nos ama. Y no cambia. No cambia. Entonces no hay por qué dudar. En medio de las pruebas no hay por qué dudar. Si Él es constante, espera que nosotros seamos constantes, perfectos. Él no va a cambiar. ¿Ve? Sigamos. Vamos a la otra parte. A ver qué nos depara. Ok, Santiago 9 al 12. Vamos a hablar de posición. ¿Se acuerdan que este fue el texto? Posición. ¿Qué significa alta dignidad? ¿Y por qué le dice al hermano pobre que se sienta orgulloso de tal posición? ¿Qué es la alta dignidad? Dignidad. Vamos a hacer teología de la dignidad con una pregunta sencilla. ¿Por qué decimos que el hombre en general tiene dignidad? Porque es íntegro. ¿Será? La dignidad va con la integridad. Y con la creación, que reflejamos la imagen Exacto. de Dios. ¿Por qué tú eres digno? ¿Por qué somos dignos como personas? Como Eso es individuos. algo, ustedes me ayudan, es algo, Germán, se puede decir, ¿cuál es la palabra? Inherente. ¿Está bien? ¿O nato, propio? A nuestra naturaleza, porque Eso. La reflejamos dignidad la es imagen de Dios. algo nato, algo con lo cual nace el hombre. Sí. ¿Por qué? Que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Exacto, Germán. Ahí aparece la teología de la dignidad en la creación. Todo ser humano es digno por ser creación de Dios. Ahora, noten bien que aquí está hablando de su alta dignidad. De alguna manera está diciendo a los hermanos, ustedes son creación. Miren, por favor, en qué consiste esa dignidad. Versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. ¿Y qué versión? ¿Alguien tiene la versión? ¿Es Mari? La palabra Traducción. viva, nueva traducción Ella tenía viviente. nueva No, yo traducción. tengo traducción viviente. Eso. Vamos ¿La a leer leo? primero. No. Espérame, Mari, Ah. porque ese tiene una sorpresa increíble. Vamos a leerlo en otra versión que a veces ni se entiende, pero vale. Voy a leer en NBI. NBI. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Nos creó de nuevo. Para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. ¿Se puede imaginar eso? Somos los primeros y mejores frutos de la creación cuando nacimos por la palabra. Pero escúchenla en la versión que tiene Mari. Dice, Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Somos su valiosa posesión, por favor. ¿Cómo se emociona? Y el Señor se sobra. Se pasa. Por favor. Esa es la alta dignidad. El pobre debe sentirse orgulloso de eso, no de sus circunstancias. Es que no tengo, es que me hace falta, pobrecito yo.
¿Cómo que pobrecito? Usted es cristiano, nació de nuevo. Mire su posición delante del Señor. ¿Quién eres? No olvide que en medio de la prueba tienes que saber quién eres. ¿Y qué le dice el rico? ¿De qué debe sentirse orgulloso? De su humilde condición. Miremos otra versión. Que Dios los ha humillado, dice aquí. Eso. Ahora, ¿en qué consiste la humillación? Porque no es como nosotros creemos, no es como creemos humillación aquí. Uy, es que lo humilló, es que no. ¿En qué consiste? No es que lo está poniendo contra el piso y está refregando el piso como si fuera un trapero, no. ¿En qué consiste su humillación? Pues yo creo que la plata no le sirve para nada. Exactamente, Mari. Hermanos, tenemos testimonios de gente con mucho dinero que se enfermó de COVID y con todo el poder económico que tenían, no lograron tener un respirador ni una cama. Tenemos testimonios de gente que ha dicho, creo que por primera vez en su vida levantaron los ojos al cielo y pidieron ayuda de Dios porque siempre creyeron que el dinero les resolvería los problemas. Pero hay pruebas de pruebas. Hay pruebas de pruebas. No puedes confiar en el dinero porque es como la flor. Ahí está la metáfora. Lo que ilustra esa tremenda metáfora que viene ahí a continuación. ¿Sí? Hoy es, mañana no es. ¿Cuántos en la pandemia lo han perdido todo? Y afecta a la clase media también, mis hermanos. Pero no podemos confiar en eso. Lo cual está diciendo que para enfrentar la prueba, afecta a ricos y pobres, pero no se requiere de dinero, aunque algunos creen que sí. No, el texto dice que no, hay que cambiar esa manera de pensar. Nosotros sí tenemos esa manera de pensar y aquí Santiago quiere que cambiemos esa manera de pensar. En medio de las pruebas, ¿qué nos ayuda? Según este texto. Recordar quiénes somos. Eso. En Que Dios. somos la más valiosa posesión. La más valiosa posesión. Nuestra Tanto para el rico alta como para el dignidad. pobre. En medio de las pruebas es importante saber quiénes somos. Es que no soy el hijo de Santo Domingo. No. Nada más que eres el hijo de Dios. Ah, no, es que yo no tengo. No. Ah, no, es que yo sí tengo. Pues también está equivocado. No es por ese lado. Su posición delante del Señor. Nuestra posición delante del Señor. Muy bien, sigamos. Versículo 12. Tentación. Tentación. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Porque así termina. El que resiste la tentación. El que resiste la tentación. Ahora viene interesante, ahorita vamos allá, ¿por qué el texto termina hablando de tentación? Otras versiones habla prueba, pero otras hablan de tentación. Aquí hay una pequeña diferencia y vamos a ver de qué se trata. ¿Y qué recibirán entonces los que aman a Dios, que son los que resisten la tentación?
¿Qué dice? La Espérense. corona de vida. La corona de vida. Excelente. Muy bien, Luismi, ahora bien, perdón, ahora esta sí. versión dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, Eso. porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha Muy prometido bien. aquí en el nombre. Entonces llegamos a esa pregunta, Mari. ¿Por qué inicia hablando de pruebas en el 2 y termina hablando de tentación, prueba en el versículo 12? Les voy a leer mientras tanto esto. ¿Cuál era el problema con los pobres? Recuerda, frente a los ricos y aún con sus hermanos. El capítulo 4 nos habla mucho de esa actitud. Capítulo 4, versículo 1. Y lo vamos a leer hasta el versículo 3. Despacito, por favor. Versión internacional. ¿Alguien está? Germán está ahí, Claudia está ahí. Sí. ¿Desde qué versículo? Capítulo 4, Ah, versículo. es que es, espérame, el chico agarró a otro que esté por aquí. Diego, A ver. Acá ya lo Vicky. tengo. A ver, Sométanse a Dios. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. vean lo que está pasando en la iglesia. Esto está pasando en la iglesia, no es afuera. Es dentro de la iglesia. Las envidias, las rivalidades que sentía el que no tenía por el que tenía. Y note bien cómo la prueba termina en tentación. Noten bien, es que esto es un proceso. Usted puede iniciar una prueba económica y al principio es una prueba, pero puede terminar convirtiéndose en una tentación. ¿En qué sentido? Ah, muy bien, Guillermo, la está cogiendo. En que estoy tan metido hasta aquí, hasta el cuello, dice, como decimos coloquialmente, que alguien viene y me propone, un negocio por ahí chueco. Es esto, vean. Oye, y si no tienen, ¿por qué no le piden al Señor? Es lo que está diciendo, pídanle a Dios. Pero es que ustedes piden es para satisfacer sus propios deseos. Es ahí cuando la prueba se convierte en tentación. Y por querer salir de la prueba, puedo ser, si ustedes leen el capítulo 1, que sigue después del 12, el 13, dice, pero cuando usted sea tentado, no diga que viene de parte de Dios. Ahí es cuando la prueba se convierte en tentación. Y si le da lugar a la tentación, se convierte en pecado. Es lo que sigue diciendo, mire, el argumento se mantiene. Por eso dice, bienaventurado el que resiste la prueba y la tentación. No quiere decir que no pueda enfrentar tentación. Se me puede volver mi prueba en tentación, pero también está llamado a resista. No deje que vaya más allá. Recibirás, vean, un premio. Entonces mire eso último. Mire la motivación que el Señor está dando para enfrentar la prueba. Realmente son 4 cosas para poder enfrentar la prueba. La primera, ¿cuál es? Repasemos. Gozo. Gozo.
Pero no solo gozo, en esta versión dice sumo gozo. Segunda. Pero no es solo sabiduría, es Fe. En el chat dicen sabiduría de Dios. abundante, generosa sabiduría. 3. Fe. Fe íntegra. Sin duda. Fe. No, sin duda es para la sabiduría. Estamos hablando de 4 cositas que Dios da, porque es el gozo del Señor, es la sabiduría de Dios que viene de lo alto, todo don perfecto, toda buena dádiva proviene de arriba. El gozo es del Señor, la sabiduría es del Señor. ¿Qué otra cosa Él da que vimos? La constancia. Nuestra Eso es posición en Él. resultado. La posición en Él es el que nos da la alta dignidad, no dignidad, alta dignidad. Entonces note, sumo gozo, abundante sabiduría, alta dignidad y la última motivación para enfrentar las pruebas. La corona de La corona de vida, que es otra metáfora. La corona. Una metáfora utilizada a propósito de los Juegos Olímpicos. Para todo aquel que en la carrera prevalece y llega hasta el final. Otra metáfora. Ustedes vean las motivaciones que nos da el Señor para poder enfrentar todas las pruebas. ¿Sí? Para terminar, a ver si asumimos y asimilamos un poquito. ¿En qué contextos de la vida podemos encontrar a Dios? Según Santiago. En las pruebas. En las pruebas. ¿Cómo podemos enfrentar y resistir las pruebas? Con las 4 cosas que dijiste. Muy bien. Con esos 4 elementos. La alta dignidad, ¿cómo se relaciona con la condición socioeconómica, ser pobre o rico en medio de las pruebas? Que es independiente de la parte económica. O sea, no depende si soy rico, si soy pobre, soy hijo de Dios. Muy bien. Hay algo que la pobreza no quita. La alta dignidad, pero que la riqueza no da. Es la alta dignidad que nos da el Señor. No olviden eso, en medio de las pruebas, la pobreza no quita, nos quitará muchas cosas, pero no nos quita la alta dignidad. Pero la riqueza hay algo que no da, es la alta dignidad. Entonces, no nos rebajemos. Como alguien dijo, por un pinche peso. Esta es la verdad que quiero que se lleven. Tú, mi hermano, tú, mi hermana, mi amigo, mi amiga, puedes enfrentar, resistir las pruebas mediante la generosidad de Dios. Es su generosidad la que nos va a ayudar a enfrentar las pruebas. La manera como nosotros podemos enfrentarlas y resistir las pruebas es mediante la generosidad de Dios, quien da sumo gozo, quien da abundante sabiduría, quien da la alta dignidad y quien da la prometida corona de vida. No está solo. No estás sola cuando enfrentes pruebas. No lo estás. Solo te pide el Señor que pidas y sin dudar. Vamos a terminar con esto. Personalmente, cada uno, por favor, allí donde está. ¿Qué sabía el Señor de ti para que hoy te enviara esta palabra?
¿Qué sabía el Señor de ti? Carmen, Vivi, Magda, Mari Carmen, Diego, Vicky, Claudia, Alejo, Gabriel, Germán y Esperancita, Mari, Hernán, Laurita, esposita. No Laurita, mi esposita. Laurita, esposita. $30 ahí, por favor. Muy bien. Mira, ya se me están adelantando. Por aquí empiezo. Soy su hija. Su posición. Si alguien quiere escribir, escríbalo, por favor. Ahí en el chat yo lo voy leyendo, me permite. ¿Sí? ¿Qué sabía el Señor de ti hoy para que te enviara esta palabra? Que mi fe usualmente está incompleta. ¿Sabe el miedo que me dan las pruebas y no saber cómo enfrentarlas? Quedarme congelado sin saber cómo responder. Que necesito de Él. Que debo seguir confiando aunque aún no vea la respuesta. Muy bien. Constancia. Que mi confianza no siempre está puesta en Él. Uy. Muy bien. Que decía amarlo, pero confiaba en el dinero más que Él y era inconstante. Adicionalmente, no lo conocía realmente antes de la prueba. Duda. Ese que tiene su lucha es la duda en medio de la prueba. Que no debo contentarme solo con escuchar la palabra, sino que debo llevarla a la práctica. Muy bien. Para ser perfectos, completos, que no nos falte nada. Depender de Dios y no de lo que tenemos. Muy bien. Hermanos, que Dios los bendiga a todos ricamente. Que esta palabra quede sembrada en sus corazones y que en medio de tiempos tan difíciles y de prueba, no olvidemos, no estamos solos. Tenemos los recursos, los regalos de Dios, su generosidad para poder enfrentar la prueba. Señor, oro por cada uno, los que están aquí conectados. Sea la prueba que estén viviendo, física, emocional, económica,
de partidas, duelos, quiebras. Señor, que tú te reveles de una manera muy especial a través de tu palabra, como lo has hecho. Y que podamos afincar en nuestro corazón que en medio de estas pruebas no estamos solos y tenemos los recursos, las motivaciones suficientes que vienen de arriba, de lo alto, del Padre creador de los cielos y la tierra, que no cambia, que no cambia, que no varía, que emocionalmente, Señor, tú no tienes los problemas que nosotros tenemos. Como hablábamos al principio con Guillermo, tú sí siempre sí y tú no siempre es no. Tú no cambias. Entonces, acompáñanos, Señor, en medio de las pruebas. Danos sabiduría para enfrentarlas. Danos el gozo que se requiere, gozo de lo alto, porque de nosotros no emana. Ese es un gozo sobrenatural. Ayúdanos a recordar nuestra posición, la alta dignidad que nos has dado. Y por supuesto, tener nuestros ojos puestos en Jesucristo y la corona que Él tiene en sus manos, que nos impondrá cuando nos reencontremos por hacer frente y resistir la prueba. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.